María Esther Santos, contador público con maestría fiscal y certificada por el IMCP y el ANFECA. María Esther es contador público con maestría en fiscal. Expresidenta del Colegio de Contadores Públicos de León, rectora de Universidad EPCA y socia de la firma Guadarrama, Santos y Asociados, S.C. También es reconocida como profesora distinguida por el IMCP y ha impartido cursos ante instituciones de renombre. Actualmente es tesorera de COEPES, socia de Amexme y el IMEF, y miembro de diversos consejos directivos en Guanajuato. Con ustedes, María Esther Santos y su conferencia Retos e implicaciones de los contribuyentes en los actos de fiscalización. Bienvenida. María Esther Santos, contador público con maestría fiscal y certificada por el IMCP y el ANFECA. María Esther es contador público con maestría en fiscal. Expresidenta del Colegio de Contadores Públicos de León, rectora de Universidad EPCA y socia de la firma Guadarrama, Santos y Asociados, S.C. También es reconocida como profesora distinguida por el IMCP y ha impartido cursos ante instituciones de renombre. Actualmente es tesorera de COEPES, socia de Amexme y el IMEF, y miembro de diversos consejos directivos en Guanajuato. Con ustedes, María Esther Santos y su conferencia Retos e implicaciones de los contribuyentes en los actos de fiscalización. Bienvenida. Gracias. Muy buen día. Un placer tener la oportunidad de estar en esta hermosa ciudad. Como ya todos dicen, yo me declaro fan de Monterrey, de verdad. Un gusto estar con ustedes y bueno, con un tema que creo que es de actualidad, pero antes que nada, pues agradecer a Compact por la invitación, por este espacio y particularmente a mi amiga Angélica Barragán por la confianza. Y bueno, esperemos que hoy salgamos con algunos temas más estar ahorita un apuntador para estar adelantando las láminas, pero bueno, comentarles que normalmente el SAT o en general el gobierno federal, pues como ustedes ven, ha emprendido diferentes temas de proyectos sociales o de apoyos sociales y prácticamente ya se acabó todos los recursos que tenían. Y las fuentes de ingresos de la federación, pues antes teníamos los recursos que provenían del petróleo y actualmente pues ni duda cabe que la fuente de recursos más importante del gobierno federal es la recaudación de impuestos. Si nosotros vemos la ley de ingresos de la federación para 2023, nos podríamos dar cuenta de manera muy clara que aun cuando el gobierno federal, o particularmente el presidente, ha presumido que no hay incremento o que no se han modificado impuestos o no hay nuevos impuestos para 2023 y que no va a incrementar los impuestos, vemos que en la ley de ingresos, por ejemplo, si bien es cierto, hay aumentos en rubros particulares, como puede ser el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, entre un 17, un 10%, un 9, un 8%, vemos que en general el presupuesto de recaudación para 2023 en materia fiscal se incrementa en más de un 40% en relación a 2022. Y nosotros diríamos, oye, si prácticamente no hubo incremento de impuestos, si prácticamente no hay una recaudación mayor, ¿por qué o no hay modificaciones supuestamente que implicaran un mayor pago de impuestos? ¿Por qué en el presupuesto se visualiza un incremento de recaudación en materia fiscal? Pues es bien sencillo. El rubro que trae un incremento de más de un 40% es el que conocemos como accesorios fiscales, ¿sí? ¿Y qué son los accesorios fiscales? Recargos, actualización y multas. ¿Qué quiere decir o qué nos deja ver esto? Pues que simple y sencillamente la autoridad va a estar haciendo una fiscalización más eficiente
para lograr cobrar más a los contribuyentes. Realmente la filosofía del SAT en estos momentos no es tanto meter a los contribuyentes a la cárcel, si me permiten esta expresión, pero sí presionarlos, intimidarlos para que cumplan y paguen de mejor manera con sus obligaciones fiscales, ¿no? Entonces, de ahí viene ese incremento y varias de las acciones que ha estado emprendiendo la autoridad, pues no desde ahorita, ya de tiempo atrás, pero ahorita yo digo, no hay fiscalización, hay una ultra fiscalización con diferentes renglones que ha resultado en una mayor eficiencia, incluso teniendo mayores, más ingresos y menos costos en los procesos de recaudación. Gracias. Sí, entonces, si nosotros vemos, simple y sencillamente hablamos de que, vamos a hablar de unas estadísticas en materia tributaria, que básicamente México, ya ven que pertenecemos a la OCDE y siempre México trata de cumplir a los niveles de país de primer mundo, aun cuando no tengamos las circunstancias que lo permitan, y de alguna manera, bueno, una referencia específica es que en la OCDE se establece que pues México es dentro de los países de América Latina que menos recauda en relación al Producto Interno Bruto, es decir, México recauda no más de un 19.9%, cuando en América Latina, en términos generales, pues la recaudación es de un 30%. Nosotros vemos que en el gobierno federal, para hacer frente a todos los programas sociales, como son el de adultos mayores, el de jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida, que he escuchado a muchos economistas que dicen que son buenos programas, no lo dudo, pero desgraciadamente no hay un equilibrio en cuanto al presupuesto. Nosotros, los que somos contadores, pues normalmente manejamos nuestros presupuestos, nuestros flujos de efectivo y en base a eso se genera la aplicación de los recursos. Sin embargo, aquí ya se acabaron todas las reservas, incluso el gobierno anterior, aún con todas sus deficiencias, dejaron reservas y actualmente ya se acabaron todas las reservas. Entonces están buscando otros elementos para poderlo llevar a cabo. Y alguna de las acciones que está realizando la autoridad es, por ejemplo, un programa de vigilancia profunda. ¿Alguno de ustedes aquí en Monterrey ha sido sujeto o ha atendido un tema de vigilancia profunda? ¿No? ¿Nadie? Bueno, este tema de vigilancia profunda nosotros decimos, ¿está de moda o qué pasa? Es un tema donde simplemente la autoridad federal manda un oficio, una carta de invitación a los contribuyentes, que es un tema que ya existía, pero no era de manera virtual, sino que citaban al contribuyente en las oficinas de la administración local que correspondiera, para entrevistar al contribuyente y le presentaban, lo metían ahí en un cuartito y estaban los 4 administradores locales o de la administración desconcentrada de recaudación, de asistencia al contribuyente, de auditoría, de jurídica, y le presentaban algo en PowerPoint donde le decían, oye, lo único que te queremos decir es que tu empresa en los últimos años ha tenido un comportamiento atípico. ¿Qué quiere decir atípico? Que no está en los niveles que la autoridad consideraba que es lógico de acuerdo al giro del contribuyente. Actualmente este programa de vigilancia profunda ha tenido mucho éxito para el SAT. ¿Qué opera o cómo funciona? Simple y sencillamente mandan una carta de invitación a los contribuyentes, les dicen, ¿sabes qué? Pues tienes que presentarte el día X a tales horas para tener una reunión virtual con autoridades del sistema de administración tributaria por la plataforma Teams, donde de alguna forma vamos a darte a conocer algunas diferencias que hemos detectado. En este momento están revisando incluso 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, todos los años completos. Se presenta el contador o el contribuyente, porque es el contribuyente o el representante legal de la empresa que corresponda o del representante de que se trate, puede ir acompañado de su contador. Se presenta la persona del SAT, no es de auditoría, este programa lo maneja directamente el área de recaudación. Y en esa entrevista, pues simplemente le dicen al contribuyente que igual que han detectado que su empresa no ha cumplido en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales y que han detectado N número de inconsistencias. Entonces empiezan a proyectarle también en PowerPoint de año por año. Oye, detectamos que tus CFDIs no coinciden
con los ingresos declarados en tu declaración anual, que tus pagos provisionales están mal enterados, que tu coeficiente de utilidad no es el que corresponde, que los IVAs no cuadran y te determinan diferencias por millones de pesos en cada uno de los ejercicios. Y te dicen, ojo, esto es una carta invitación, es un acercamiento amable por parte de la autoridad. No te está diciendo que ahí va a ejercer otras acciones, te dicen, te invitamos a que te regularices a la brevedad o que aclares o desvirtúes las diferencias que la autoridad está determinando en su caso, ya que si no lo haces, la misma autoridad que tienes enfrente en la pantalla te dice, si no lo haces de manera muy sutil, te comentan, bueno, pues entonces pasaremos al área de fiscalización para que emprenda las acciones que correspondan. O sea, te están diciendo, o te corriges y pagas, o se va a auditoría y ya vienen multas, recargos y todo. Obviamente si te corriges, si realmente procede la diferencia, pues vas a pagar recargos y actualización a lo mejor, y si no, pues simplemente no lo tienes que contestar de cualquier forma. Hay muchos contribuyentes que opinan que este tipo de invitaciones, incluso porque llega la invitación a través de buzón tributario, hay que estar muy al pendiente del buzón tributario, ahorita comentaremos algo, pero normalmente cuando te llegue esa invitación hay que atenderla y en su caso contestar en un escrito lo que consideremos pertinente, ¿no? Hay gente que dice no des explicaciones porque no han iniciado facultades de comprobación de la autoridad, tú simple y sencillamente di que que lo vas a revisar y ya. Sin embargo, mi opinión a título personal es sí atender el requerimiento, el citatorio, estar en tiempo y forma el día de la entrevista, decirle a la autoridad pues que somos una empresa responsable, que normalmente cumplimos en tiempo y forma con nuestras obligaciones, pero que si hubiera alguna diferencia, con todo gusto procederemos a hacer las aclaraciones que procedan y si hay alguna diferencia que proceda, pues pagamos lo que corresponda y si no, también aportamos las evidencias suficientes para desvirtuar lo que la autoridad está señalando. Déjenme decirles que en muchos de los casos, si es que no en todos, no procede lo que la autoridad está señalando, pero de momento imagínense que está ahí el contribuyente y le están diciendo pues que todo el trabajo que hizo el contador está mal, ¿verdad? Porque todas las declaraciones tienen diferencias de ISR, de IVA, los pagos provisionales. Y si en el 2018 ellos dicen que hubo una diferencia de los ingresos declarados en relación con los FDI emitidos, pues obviamente todos los demás años dicen hay diferencias en pagos provisionales porque el coeficiente de utilidad no corresponde. Totalmente de acuerdo, sí, pero hay que ver porque normalmente no corresponde. ¿Qué me ha pasado a mí en la experiencia? Pues que normalmente la autoridad no tiene contemplados, por ejemplo, las cancelaciones de facturas, no tiene considerados de repente devoluciones o algunas notas de crédito que se generaron con motivo de estas acciones y hay que hacer las aclaraciones. Vale la pena como un ejercicio también para conciliar nuestras cifras. Y en el IVA, yo digo, ¿cómo la autoridad puede tener elementos para determinar que realmente procede? El IVA va en base a flujo de efectivo y si yo estoy hablando de un contribuyente de título 2, una persona moral mercantil, que opera el IVA en base a flujo de efectivo, pues simple y sencillamente nosotros sabemos que es en base cuando me pague el cliente o cuando yo pago mis compras y gastos, ¿verdad? A proveedores. Sin embargo, en el CFDI, cuando yo emito el CFDI con PUE, pago en una exhibición, aunque no me haya pagado el contribuyente, aunque me pague el total del dinero, pero si brinque el mes, la autoridad considera que el IVA fue cobrado en el mes en que yo emití el comprobante, ¿de acuerdo? Entonces, ahí hay que ser como muy cuidadosos en esa parte y las mismas autoridades dicen, mira, nosotros hacemos un ejercicio muy sencillo. Tomamos el saldo de clientes al inicio del ejercicio, más todos los FDI que se emitieron, menos el saldo final de clientes. Entonces, la diferencia forzosamente es los ingresos efectivamente cobrados y lo que resulte de IVA causado. No necesariamente. Así como cuando nos dicen, oye, hay diferencias en ingresos, pues yo tengo ingresos que no requieren forzosamente la emisión de un CFDI,
como que, por ejemplo, el ajuste anual por inflación acumulable, a lo mejor vendí un activo fijo y ese activo fijo emití un CFDI por la venta del activo, pero me generó una pérdida. Entonces tengo un CFDI emitido, pero que no es acumulable el ingreso, ¿están de acuerdo? Y en las deducciones lo mismo, en las deducciones yo puedo tener gastos que no requieren la emisión de un CFDI, como por ejemplo la deducción de inversión revaluada, el ajuste anual por inflación deducible, en fin. Entonces simplemente ahí yo sugeriría, en caso de ser sujetos de una invitación a participar en un acto de fiscalización de este tipo, pues ser muy prudentes y simple y sencillamente sí que nos sirva de ejercicio de conciliación nuestras cifras, y si realmente hay una diferencia, pues tratar de regularizarla para evitarle otro tipo de molestias o problemas al contribuyente. Y en caso de que no, pues también, si no lo hubiera, hacer las aclaraciones, mandar mi papel de trabajo y decir que yo concilié mis cifras, las diferencias son derivados de esto y no tengo diferencias. Y simple y sencillamente con eso, pues la autoridad deberá de dar por concluido ese proceso de fiscalización, ¿no? Hablamos de cobranza coactiva, que son otra de las acciones que el SAT ha iniciado para presionar a los contribuyentes. Ahorita se trata de presionar para cobrar. ¿Cuál es una de las acciones de cobranza coactiva? Pues cuando sienten que hay elementos y que el contribuyente no va a pagar o cualquier situación, pues por ejemplo el congelamiento de las cuentas bancarias, ¿verdad? Es una de las acciones, aparte de la intimidación de manera verbal, aunque sutil, realizan para con los contribuyentes. El cumplimiento de obligaciones fiscales. A veces presentamos la declaración anual o no la presentamos y al día siguiente casi ya tenemos la carta invitación o el oficio en el buzón tributario de que no hemos presentado la declaración o el pago provisional que corresponda. Y tienen un plan maestro de recaudación y de fiscalización, que es presionar a los contribuyentes para que de alguna forma paguen. Es un poquito lo que llamaríamos terrorismo fiscal, ¿sí? Entonces no les interesa que los contribuyentes tengan penas corporales, sino que paguen y de la mejor manera porque se requiere dinero. Revisiones a través de indicadores de riesgo, que ahorita vamos a ver cuáles son los indicadores de riesgo. Y bueno, aquí una cifra simplemente que yo quería señalarles, que si ustedes lo ven, es muy fácil identificar cómo ha eficientado la recaudación la autoridad federal. Normalmente nosotros podríamos decir, oye, es que no están fiscalizando tanto, antes eran menos eficientes. No, en números reales el gobierno federal actual por supuesto que ha incrementado, y esta es la eficiencia recaudatoria en general. Señalando del 2018 a 2022, efectivamente en un periodo determinado, pero aquí vemos la eficiencia recaudatoria, 2018, 37.892, estamos hablando la referencia de enero a mayo de esos años, 2020, 2021, podemos hablar que 2021 decayó en relación a 2020, pero si recuerdan fue el proceso más difícil de la pandemia, por ejemplo, pero fíjense en 2022 cuál fue el incremento global de la recaudación en materia tributaria, la variación absoluta en cada uno de los ejercicios y la variación real, ¿no?, de incremento. Si ustedes se fijan dentro de los procesos de recaudación de la autoridad, pues la vigilancia profunda, que es esta acción que les comentaba, es una de las que ha tenido más eficiencia. De hecho, a través de programas de vigilancia profunda, la autoridad ha incrementado la recaudación en un 171.1%, ¿de acuerdo? Y de manera voluntaria, y lo más grave es que no ha iniciado facultades de comprobación, o sea, que la autoridad simplemente me hizo una carta invitación, yo acudí, me hizo ver de manera sutil, y lo pongo entre comillas, que tenemos diferencias y que me van a cobrar un impuesto mayor, o si no me regularizo va a haber multas o una auditoría donde puedo tener consecuencias mayores, ¿no? Incluso, bueno, ahorita vemos este otro tema, y la cobranza coactiva, que también ha sido un tema ahí que ha ayudado un poquito a incrementar la recaudación. Aquí las tendencias actuales, pues bueno, el gobierno federal realiza alianzas estratégicas con diferentes organismos para ver el contribuyente cómo está gastando. Hablando de personas físicas, hay un tema ahí que yo siempre recomiendo el tener mucho cuidado cuando hablamos de temas patrimoniales inclusive, y que es lo que conocemos como
discrepancia fiscal, ¿no? Que de repente me gasto más de lo que declaro. Oye, resulta que me compré un terreno de 2 millones de pesos, resulta que me compré, que viajé, que gasté en tarjeta de crédito 500,000 pesos en el año, resulta que me compré un inmueble o X cosas y en mi declaración anual tengo ingresos por arrendamiento de 300,000 pesos. ¿Sí? Entonces dice la autoridad, demuéstrame de dónde sacaste la diferencia para hacer frente a ese gasto. Y créanme que la autoridad le ha apostado mucho, otro de los puntos aquí, a la inversión a gran escala en tecnología. Entonces, la autoridad sabe de nosotros más de lo que nos podemos imaginar. A dónde vamos, cómo llegamos, qué gastamos. Aún cuando hablamos de pagar en efectivo, a veces dejamos nuestros datos por una cuestión de garantía de lo que estamos comprando, en fin. Entonces, tenemos que ser como muy cuidadosos en el manejo de nuestro dinero, buscar que sea dinero, que sea transparente, es decir, y sobre todo yo digo una regla general, orden. A veces a los contadores nos tachan de cuadrados y yo digo que más que cuadrados debemos de ser ordenados, ¿sí? Ser cuidadosos y sobre todo con el manejo del dinero. El análisis de datos o la famosa data analytics, qué cantidad de datos tiene la autoridad y que aparte otros organismos lo proveen. Por ejemplo, yo decía, el otro día me decían, es que en la escuela, pues que no, en una escuela, en una universidad, que no declaren de los alumnos. A ver, es tan sencillo que todos los alumnos tienen que estar registrados en Secretaría de Educación y es tan sencillo como que el SAT le diga, pásame el total de los alumnos y tantos por tanto, pues para dónde se hacen, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos en ese tipo de cosas. Obviamente la explotación de la información, clasificar los contribuyentes por giro, por vocación territorial, en fin, hacer los comparativos y ya normalmente las revisiones ya van muy encausadas. Ya no van a ver qué encuentro. Normalmente la autoridad ya tiene antecedentes para ir viendo qué podemos encontrar o dónde le duele al contribuyente, dónde tiene alguna deficiencia, ¿no? Obviamente con esta definición de perfiles también. Algunas de las relevancias, aquí lo que les comentaba, esta gráfica nos puede dejar ver de manera muy clara cómo se ha incrementado la recaudación y cómo ha disminuido el costo de la fiscalización. Por ejemplo, aquí es la evaluación del costo de la recaudación. En 2018, por cada 100 pesos que recaudaba la autoridad, le costaba 49 centavos, ¿sí? En 2022, por los mismos 100 pesos que recauda, no le cuesta más de 25 centavos. Ha sido muy eficiente en la fiscalización y en relación a la recaudación o la rentabilidad de la recaudación, en 2018, por ejemplo, por cada peso invertido, es decir, por cada peso invertido recaudaba 41.7 pesos, y en 2022 por cada peso invertido en la recaudación recauda 124.8 centavos, ¿sí? 80 centavos. ¿Qué quiere decir? Que los costos han disminuido. ¿Por qué? Porque han sido muy eficientes con las revisiones electrónicas. Ya son menos las revisiones que se hacen a través de manera directa, ya es con datos que les proporcionan sus propios sistemas, sus propias plataformas, pues nos mandan una auditoría a través de buzón tributario y no toda la papelería va de manera digital, en fin, y de ahí son muy eficientes. Con las cartas de invitación, como este programa de vigilancia profunda, y de alguna forma logran obtener mejores resultados en ese sentido. Les comentaba de algunos indicadores de riesgo. Veíamos en la primera pantalla que les decía que, por ejemplo, uno de los temas a revisar era cuidar o la revisión a través de indicadores de riesgo. ¿A qué me refiero con los indicadores de riesgo? Que normalmente, ¿cuáles son aquellos elementos que detonan la posibilidad de que la autoridad pueda llegar a realizar una revisión a mí en lo particular o a mi empresa? No quiere decir que necesariamente sean estas, pero son algunos de los elementos o detonadores de riesgo. Por ejemplo, la generación de pérdidas fiscales o resultados fiscales chiquitos. Si yo soy una empresa que venía manejando un nivel de ingresos y de deducciones que me daban un margen de utilidad, cuyo margen de utilidad oscilaba entre un 10, un 15, un 20%, ¿ok? Estaba dentro de los rangos razonables y a lo mejor comparativamente con los giros del mercado, igual que mi empresa,
pues era perfectamente válido. Sin embargo, resulta que de repente, ¿sí? O sea, en la empresa se ve el dueño y entra el hijo del dueño y ahora resulta que los resultados de la empresa pues no me dan más de un 1%, un 2% teniendo el mismo giro, y a lo mejor incluso incurro en pérdidas fiscales. Si esto no está debidamente justificado, que puede haber elementos que me justifiquen esta operación, puede ser que metí otros productos en el mercado, estoy abriendo nuevos mercados, a lo mejor hay una razón de negocios que lo justifique, pero si no, el generar pérdidas o tener resultados menores en relación a lo que venía manejando es casi un hecho de que sean los focos rojos que se prenden para que la autoridad pueda realizar una revisión directa a mi empresa. La reestructura de negocios, de repente, hoy hicimos una fusión, una escisión, resulta que cambiamos de los accionistas y no necesariamente hicimos una enajenación de acciones con todo el procedimiento legal que deberíamos de cumplir, en fin, o hicimos una suspensión de actividades, una liquidación, en fin, son elementos de riesgo o indicadores de riesgo que pueden propiciar una revisión. La deuda excesiva y gastos de financiamiento, cuidar la razón de negocios. Muchas veces resulta que el empresario dice, yo me voy a construir mi casa, entonces pido un préstamo al banco para que lo tenga la empresa, porque la empresa es la que tiene las garantías y puede ser sujeto de crédito, y yo me llevo el dinero, construyo mi casa y los intereses son deducibles en la empresa, por ejemplo, ¿no? Entonces puede haber un nivel de endeudamiento alto, un costo de intereses muy alto y bueno, puede ser un indicador también para que ser sujeto de una revisión. La transferencia de intangibles entre partes relacionadas. ¿Qué pasa? Yo tengo mi empresa que es muy exitosa y registro la marca, ¿sí? Pero la marca la registro a nombre de otra empresa y esta empresa le cobra regalías a la empresa que es la comercializadora del producto, ¿no? Entonces, aquí hay que cuidar mucho el tema de la parte de los precios de mercado, hay que tener mi estudio de precios de transferencia, a lo mejor evaluar la marca, justificar que las operaciones son reales y están acorde a la situación de mercado, ¿de acuerdo? Hay que ser sumamente cuidadosos porque si no también es un elemento que pueda ser sujeto para la fiscalización. Pagos a partes relacionadas en ingresos o pasivos, ya lo acabo de comentar, si tengo operaciones con partes relacionadas, ¿está prohibido? No, no está prohibido, simplemente tengo que cumplir con los propios requisitos que establece la Ley de Impuestos sobre la Renta, ¿sí? Tener mi estudio de precios de transferencia, cumplir con las obligaciones en tiempo y forma, pero si no, ahí puede ser un elemento para que puedan llegar a fiscalizarme. Operaciones de servicios intragrupos, oigan, operaciones tan burdas que de repente en la empresa podemos tener la comercializadora, la empresa productora, el corporativo de servicios, pero no planea adecuadamente la estructura de negocios durante el año y en diciembre resulta que una tiene una utilidad de un 40% y la otra tiene pérdidas. Y factúrale 20 millones en diciembre, pues es lo más burdo que podemos hacer ahorita, ¿no? Entonces tenemos que buscar el orden, la sistematización, planear mis cifras, ya no podemos hacer las cosas a bote pronto o como se me ocurra. ¿Sí? Las transacciones significativas de grandes contribuyentes a partes relacionales en regímenes preferentes, en fin, servicios especializados, el REPSE, recuerdan con el cambio del outsourcing, de las empresas que subcontratan operaciones y que, bueno, estuvieron como muy al día y por ahí hubo muchas operaciones ilícitas, entonces por eso nos pusieron estos candados, pues ser muy cuidadosos, los créditos respaldados también, entre otros. Operaciones no objeto de IVA y la proporción del IVA acreditable. Tenemos contribuyentes que a la par manejan operaciones grabadas y operaciones exentas para IVA. Grabadas me refiero aún sean al 0% o al 16%, pero operaciones también que no son objeto de IVA, simplemente al mismo tiempo. Y ustedes saben que podemos tener un IVA identificado con actos grabados, un IVA identificado con actos exentos que se va a gastos y un IVA no identificado que tenemos que calcular un procedimiento de acreditamiento como marca el artículo 5 de la Ley de IVA. Un ejemplo. Vuelvo a la escuela. Las escuelas con reconocimiento de validez oficial de estudios, normalmente los ingresos que obtienen por colegiaturas, por inscripciones o los ingresos en general, pago de certificados, títulos, en fin,
está exento. Sí, la propia ley en el artículo 16 de IVA lo señala como exento. La condición es que tengan reconocimiento de validez oficial de estudios, lo conocido como REVOES. Oye, pero la escuela adicionalmente tiene una cafetería, ¿sí? Y adicionalmente les vende souvenirs a los alumnos, les vende, no sé, la chamarra, la playera, el termo, en fin, muchas cosas adicionales. Y estos actos de por sí causan IVA. El IVA no grava a los contribuyentes, grava al acto, ¿sí? Entonces, si la compraventa de camisas o de chamarras o de pantalones o de gorras o de lo que sea está grabado, causa IVA, pero una parte está exento. Entonces, ahí tendríamos que identificar los IVAs que corresponden a la parte exento, que se iría a gasto, sería un gasto deducible, pero no acreditable el IVA porque no son sujetos de IVA. Y la parte grabada, los que estén identificados, es perfectamente acreditable. Pero los que no estén identificados, que lo utilizamos indistintamente para una actividad grabada y no grabada, tiene que entrar a una proporción de acreditamiento. Entonces puede ser un elemento también, porque a veces jugamos con alguna estrategia para poder acreditar todo el IVA y la autoridad pudiera tenerlo como un antecedente para iniciar un proceso de fiscalización. Pagos al extranjero, gastos a prorrata. Oye, resulta que yo compro un producto en el extranjero cuyo impuesto de importación no es más de un 10%, pues a lo mejor yo simulo, y esta es una práctica indebida, simulo que me mandan más productos o a un valor mayor, pago solamente el 10% del arancel, pero me ahorro el 30% de impuestos sobre la renta, el 10% de la PTU, en fin, ¿verdad? Entonces son de los elementos que también pueden ser factores de riesgo para una posible fiscalización. Deducciones amparadas con CFDIs derivadas de operaciones simuladas, los famosos EDOS y EFOS, ¿no? Empresas que deducen operaciones simuladas, empresas que facturan operaciones simuladas, y el SAT normalmente cada 15 días actualiza en su página la lista que le llamamos la lista negra, la lista de contribuyentes que tiene identificados como EFOS o como EDOS, que deducen o facturan operaciones simuladas. Entonces, simple y sencillamente ser muy cuidadosos de no caer en esta situación. Me tocó alguna vez con un contribuyente que cumplían perfectamente al 100% con sus obligaciones fiscales, no tenían ingresos no declarados o deducciones simuladas, ni mucho menos, y de repente en una lista aparece como una empresa que deducía operaciones simuladas y estaban infartados los accionistas. ¿Y de qué era? Era una tontería, pero resulta que el director administrativo pues contrataba una canchita de fútbol rápido para que los trabajadores pues hacían un torneo y ahí fueran a jugar fútbol los fines de semana. Y la canchita les daba una factura y pagaban, no sé, 10,000 pesos de renta al mes de la canchita, pero la persona que les rentaba la canchita les daba una factura X, obviamente de una empresa y todo. Él no iba a saber porque no existía la parte de razón de negocios, materialidad, que ahorita comentaremos algo, y él simple y sencillamente utilizaba la canchita, la factura se pagaba, se deducía, y resulta que esta factura, el dueño de la canchita no estaba inscrito en el RFC y le daba una factura que conseguía de un tercero que compraba. Entonces, y era una empresa que facturaba operaciones simuladas, ¿no? Entonces, para la empresa que la deducía, era una operación real, pero el proveedor le dio una factura apócrifa, en pocas palabras, ¿no? Entonces, hay que ser muy cuidadosos porque ahorita es un tema muy delicado, ¿no? Beneficiario controlador, bueno, no me voy a detener, pero el tener identificados a los consejeros y todos sus datos particulares, porque la autoridad puede llegar a identificar quién es el beneficiario controlador, y si no tenemos sus expedientes, pues la multa va de 500,000 a 2 millones de pesos, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos. Resoluciones de los tribunales, la compensación e inversiones. Recientemente hubo una resolución del tribunal donde nos decía, por ejemplo, en materia del IVA, que el IVA no es acreditable si no está efectivamente erogado, ¿sí? Y yo digo que es inconstitucional, no sé, no soy abogada, pero la ley del IVA dice que se paga con la contraprestación que pactamos y en efectivo, en bienes o cualquier otra forma de extinción.
Entonces, de repente nosotros decimos, oye, pues me debe y le debo, pues compensamos, ¿no? Entonces, la autoridad dice, no, si no hay flujo de efectivo, el IVA no es acreditable, ¿no? Entonces, ahí hay que ser muy cuidadosos. Si voy a hacer este tipo de compensaciones, pues cruzar cheques, ¿no? O transferencias electrónicas, porque puede ser que ahí tengamos una contingencia. Ingresos por las operaciones entre partes relacionadas fuera de precios de mercado, que ya comentamos, pago de regalías contra propaganda y publicidad. Oye, estoy pagando regalías de millones de pesos y resulta que mi marca pues ni se conoce en el mercado, ¿verdad? No sé ni quién es, entonces hay que buscar la lógica operativa que sea creíble, que sea razonable, que sea justificada, ¿no? Y la diferencia entre CFDIs emitidos e importes declarados. Esto sí, como una recomendación fundamental, quieren evitar problemas incluso de vigilancia profunda, de actos coactivos de fiscalización. Cuando hagan sus pagos provisionales, revisen los FDIs emitidos en el SAT. Hay muchos programitas que nos permiten bajar todos los FDIs del SAT y cuádrenlo con lo que tenemos registrado en contabilidad. Identifiquen cuál es la diferencia. Y si me permiten una recomendación, si la diferencia es una nota de crédito, una factura conciliada, yo me iría en principio con lo que tiene declarado el SAT. Y antes de cerrar el ejercicio tengo que hacer los ajustes o las aclaraciones pertinentes para poder llegar a las cifras que realmente corresponden. Si no lo hacemos de esta manera, vamos a seguir teniendo molestias, o si no lo hago y si procede realmente la cancelación, la nota de crédito, nada más tenerlo bien identificado, porque si el SAT me llega con una aclaración, pues ya sé de qué se derivó y proceder a hacerle la aclaración correspondiente a la autoridad, ¿no? El pago es básicamente eso. ¿Sí? Y bueno, aquí vienen otros indicadores, que es la disminución de la utilidad fiscal, que ya comentamos, la caída de los ingresos acumulados, la transmisión de pérdidas fiscales, la aplicación de pérdidas de ejercicios anteriores, acreditamiento de ISR pagado o retenido en el extranjero, la fluctuación cambiaria. Ahorita con el dólar, bueno, los exportadores están llorando, ¿verdad? Porque a lo mejor vendía a X número de dólares cuando el dólar estaba a 20 a 21 pesos y resulta que ahorita ayer oí que estaba en 17.30. Entonces, no, bueno, pues han perdido 4 o 5 pesos por dólar. Si se van a millones, ¿cuánto es? ¿Verdad? Entonces sí les ha pegado fuertísimo, y no es porque en México se estén haciendo bien las cosas, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema. El ISR pagado o retenido en el extranjero, la fluctuación cambiaria que ya comentamos. En el estado de resultados, pues el incremento de pérdida cambiaria, operaciones financieras derivadas, diferencias entre resultado fiscal y contable. Y en el balance general, pues la enajenación de todo el inventario, ventas de activo fijo. Nos pasa mucho que, oye, en mi grupo de empresas, esta empresa pues ya se acabó todo el activo fijo, ya se depreció al 100%, entonces lo que vamos a hacer es facturarse la otra empresa para que la otra empresa lo vuelva a deducir. Es una práctica que no le gusta a la autoridad. Pero ojo, una cosa es que no le guste y otra cosa es que sea ilegal, ¿verdad? O sea, si nosotros lo tenemos justificado, porque hay muchas estrategias fiscales que están en el texto de la ley, que la autoridad después dice, pero a mí no me gusta, modifica la ley, ¿verdad? Porque mi estrategia está basada en las disposiciones específicas que señala la propia ley, vamos. Considerar que hay coordinación fiscal. La autoridad sí tiene información de diferentes renglones, como ya lo habíamos comentado, con diferentes interdependencias, es multinacional, en línea, presencial, en fin. Tener mucho cuidado, permanentemente revisar nuestro buzón tributario. Acuérdense que muchas notificaciones para una visita de vigilancia profunda, para una fiscalización más a fondo, para efectos de poder tener una auditoría, incluso la notificación es por buzón tributario. Y si yo no lo abrí, al tercer día se da por notificado. Y si yo no lo cumplo, lo atiendo, pues bueno, puede haber consecuencias delicadas, ¿no? Entonces, ser muy cuidadoso. Las cartas de invitación, insisto, hay que atenderlas. Hay muchos fiscalistas que opinan, en la Comisión Fiscal luego discutimos, y hay gente que dice, no, con que diga, sí, lo voy a atender y ya, es un robot el que está del otro lado y ya con que lo respondas. Mi opinión, mi recomendación, lo que te estén diciendo, ve si algo procede, ¿sí?
Me tocó en alguna empresa que un contribuyente le llegó por buzón tributario una carta de invitación diciéndole que le habían detectado facturas apócrifas por 1 millón y cachito de pesos, ¿no? Entonces, el contribuyente pues todo espantado y no sé qué me recomiendas, pues que te regularices. Ahorita, aunque no ha iniciado facultades de comprobación de la autoridad, obviamente no va a haber otro tipo de sanciones ni de repercusiones económicas. Cuando se corrigió por 7 millones de deducciones que había metido de más, ¿no? Entonces, cada quien sabe sus pecados, sí, pero que estén bien conscientes de las consecuencias que puede haber. En el mejor de los casos, las consecuencias se quedan en la parte económica. En el peor de los casos, hay responsabilidad penal, sí, en diferentes supuestos de 1 a 9 años o hasta 15 años de cárcel, ¿no? Entonces, bueno, ahí estar muy conscientes y que el contribuyente esté en ese sentido. La eficacia de la recaudación, pues otro de las acciones coactivas es la cancelación de sellos digitales. Oye, no cumples, te cancelo los sellos digitales. ¿Y cómo operas? No puedes facturar. Tu cliente si no le das la factura no te compra, en fin. Entonces sí hay que ser muy cuidadosos con ese tipo de cosas. Ya habíamos comentado el congelamiento de cuentas. El dictamen fiscal, que aquí, bueno, muchos que dictaminamos estamos como bien tristes, porque normalmente el dictamen vencía a mediados de julio, luego nos fueron recortando los plazos y este año venció el 15 de mayo y el día 15 de mayo la plataforma del SAT colapsó, ¿sí? Y hubo más de 40,000 dictámenes que no se presentaron. Sí, entonces, que se presentaron al siguiente día, 2, 3 días, y dijimos, bueno, la autoridad consciente de que fue un problema de ellos, porque su infraestructura no dio para eso, dice no, son extemporáneos con las consecuencias que procedan, desde una multa hasta una sanción al CPR y a lo mejor una visita directa al contribuyente, ¿no? Entonces, son de los temas ahí como muy delicados. Mayor presencia para los cautivos, o sea, obviamente los que somos asalariados o tenemos ingresos por honorarios, en fin, nuestras declaraciones ya vienen prellenadas y años atrás no la podíamos modificar. Ya ahorita nos da la pauta de que si aceptamos o no lo que ya viene prellenado, pero ser muy cuidadosos y sí revisar nuestras cifras, porque no, aunque sea automatizado el proceso del SAT, no necesariamente es lo correcto, puede haber errores, ¿no? Entonces esa sería como una recomendación. Estas son, ya lo comenté también, de alguna forma las causas más comunes por los que se puede derivar una revisión o una fiscalización por parte de la autoridad, ¿no? Que ya es un poquito de lo anterior. Aquí quise ponerles el tema de repatriación de capitales. Me voy a ir un poquito más rápido porque quiero ver otros temas. Este tema de repatriación de capitales, si ustedes recuerdan, en 2017 hubo un decreto de repatriación de capitales para los conciudadanos que tenían dinero en el extranjero y que de alguna forma pues nos dieron algunas facilidades para que lo trajeran a México y se reinvirtiera en el país, ¿no? Sin embargo, nosotros podemos decir, oye, fue en el 17, ¿qué tiene que ver? Pues puede haber gente que esté realizando operaciones con ese dinero, entonces yo tengo que justificar si el dinero que me traje, ¿qué me traje? Me traje el capital completo y pude y pagué el impuesto que en su momento correspondía, está transparente el ingreso y lo que haya invertido o lo que vaya a invertir ahorita, tengo justificado el origen de los recursos o simple y sencillamente me traje solamente los rendimientos. Y a lo mejor solo de los 5 años para acá, que es cuando opera la caducidad, que es un tema también que vamos a comentar, ¿no? Pero lo quise comentar porque actualmente también es un tema que ha estado cuestionando la autoridad, ¿sí? Cuando, ¿de dónde sacaste el dinero? Es que yo tenía en el extranjero y me lo traje, pero me lo traje al amparo del decreto de repatriación de capitales. Entonces, tener en orden y bien justificado ese expediente por cualquier cosa, ¿no? Y de repente hay gente que dice, oye, yo hace 20 años me llevé del dinero al extranjero. ¿Qué hago? No me lo quiero traer, pero quiero dormir tranquilo y quiero regularizarme. Paga los intereses de los últimos 5 años, o sea, acumula los intereses de los últimos 5 años en México y duerme tranquilo. Tu capital ya tiene más de 20 años allá, ¿no? Por ejemplo. Entonces son de los temas y aquí algunas preguntas frecuentes que incluso están en la página del SAT y que, bueno, de cualquier forma el material aquí queda a disposición, ¿no? Los beneficios del retorno de programas y bueno, la caducidad. Aquí, ¿qué les quiero comentar de la caducidad? Muchas veces utilizamos la caducidad también como una estrategia para efectos de nosotros poder decir, oye, yo sé que ya pasaron tantos años y la autoridad ya no me va a revisar. Si yo presenté en tiempo y forma mi declaración anual, por ejemplo, si nosotros sabemos, tengo 5 años para que caduquen facultades de comprobación de la autoridad o de venir a revisarme,
Pero ¿a partir de cuándo operan esos 5 años? Normalmente yo digo, oye, pues si presenté la declaración anual 2022, soy persona moral y la presenté en marzo 2023, pues a partir de marzo 2023 cuéntale 5 años. Y si amortizaste pérdidas, pues hasta 10 años, ¿de acuerdo? Si soy persona física, presenté la declaración anual en abril y de ahí empiezo a correr los 5 años. Oye, ¿qué crees? Que me di cuenta que cometí un error en la declaración anual del 2022, ¿sí? O en la declaración anual del 2018, que está por caducar, ¿verdad? O ya caducó, 2018, 19, 20, 21, 22, 23. 18, 19, 20, 21, 22, 23. Bueno, del 2019. Me di cuenta que cometí un error grave y necesito presentar complementaria. Ojo, hay que pensar muy bien en la complementaria. Primero, si presento la complementaria ahorita, que estoy en junio 2023, se reactiva la vigencia de esa declaración y las facultades de la autoridad. Si yo presento una complementaria de 2019 en 2023, la autoridad tiene otros 5 años a partir de 2023 para poder revisar ese ejercicio. Entonces hay que evaluar y a veces aprender a correr algún tipo de riesgo, ¿de acuerdo? Si la autoridad no me dice nada y pasa un año más, a lo mejor ya caducó y ya no pasó nada. Pero si no, si sí es muy grave, si sí se requiere, bueno, hay que tener conscientes que se reactivan las facultades de comprobación de la autoridad por otros 5 años. Entonces, en las complementarias también tengo que tener cuidado en ese sentido por lo que implica el que se reactive el tiempo para que la autoridad pueda revisarme un ejercicio determinado o pagos, por ejemplo. El IVA, nosotros decimos los pagos provisionales de IVA, no, los pagos de IVA no son provisionales, los pagos de IVA son definitivos. Yo no presento declaración anual de IVA, cada mes es un pago definitivo. Entonces, si yo presenté enero 2022, de ahí cuéntenle 5 años, a partir del 17 de febrero 2022, 5 años y así cada uno de los meses, ¿de acuerdo? Y si presento complementaria de alguno de los años o de alguno de los meses, también a partir de la complementaria empieza nuevamente. Por eso también estos programas de vigilancia profunda o de cartas de invitación, donde yo digo, bueno, sí es cierto, sí cometí el error, mejor me regularizo y presento complementaria. Muchos fiscalistas dicen, espérate, mejor no presentes la complementaria porque la carta de invitación no surte efectos fiscales todavía, o sea, no que no surte efectos fiscales, no han iniciado facultades de comprobación de la autoridad, pero a ti te va a obligar a actualizar un año, ¿no? Entonces, la autoridad ahorita está, insisto, desde 2018 hasta 2022, diciendo que hay diferencias, a lo mejor no proceden. De verdad, yo he visto cifras totalmente inconsistentes y, sin embargo, el contribuyente se atreve a presentar una complementaria o se atrevió a presentar una complementaria de 2018 en febrero de 2023, le deja vigente a la autoridad otros 5 años para poder iniciar una auditoría por ese ejercicio. Entonces, aún es un procedimiento de presión para los contribuyentes. Entonces hay que ser muy cuidadosos también en que si sí opto por presentar las complementarias, cuidar el tema de la caducidad también, porque aunque haya cometido algún pecado por ahí, si ya fue si ya pasó la caducidad, pues ya la autoridad no tiene facultades para llegar a pedirme cuentas de nada, ¿no? Aquí habíamos hablado ya también de los CFDIs contra lo reflejado, cuidar que me cuadren mis ingresos con los CFDIs en general. Aquí también habíamos hablado de las ventas de negocios, las reestructuras de negocios, las compraventas de negocios a través de las ventas de acciones. Luego, ¿qué ocurre, muchachos? Que simple y sencillamente vendemos, oye, voy a vender la empresa, vendo las acciones y las vendo, el costo fiscal de las acciones son 5 pesos y a ese valor lo vendo, pero la empresa es millonaria, entonces tengo que cuidar el valor de mercado, la razón de negocios y que sea justificado, porque también puede ser un punto de fiscalización importante. Aquí quiero compartirles algunas perspectivas o algunas acciones que se visualizan en un futuro que nos compartió la contadora Patricia Terrazas, que es la presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Y bueno, simple y sencillamente se señala una política de fiscalización agresiva, o es lo que se ve en un futuro, acotar los derechos de los contribuyentes. Muchos a lo mejor hemos oído de Prodecom o hemos utilizado Prodecom. Patricia nos comentaba, de hecho, se han reducido tanto los presupuestos para diferentes organismos que lo que se visualiza en un futuro inmediato es que desaparezca Prodecom también, ¿no?
Obviamente algunos temas económicos que la relocalización de las empresas nos va a ayudar a tener una mejor economía, el famoso nearshoring, la apreciación del precio contra el dólar y bueno, la Suprema Corte de Justicia, que es quien nos garantiza que si nos vamos a un medio de defensa podamos obtener buenos resultados, ¿no? ¿Qué podemos esperar para 2024? Bueno, estas son las proyecciones que los diputados están previendo para 2024, que yo creo que ojalá, ¿verdad?, algunas cosas se den, pero por ejemplo el tipo de cambio del dólar lo visualizan a 19.3. Les digo, ahorita estamos en 17.30. Ayer oía un programa financiero donde dicen, no, ya no va a bajar más de los 17. ¿Quién sabe? ¿Verdad? Todavía la situación está complicado. Se espera un incremento real en los ingresos del gobierno federal del 3.8, recaudación tributaria aumentarla un 13.6. ¿Cómo? Presionar a los contribuyentes y desgraciadamente más sobre los mismos, ¿no? Entonces, sí, ese es un tema importante y el incremento de la economía un 3% porque los ingresos tributarios aumentaron un 3%. Más fiscalización agresiva, claro, es lo que les ha dado resultados, ¿no? Entonces, van en eso. ¿Qué ocurrió en 2023 entonces? No hubo reformas fiscales y sin embargo estamos sufriendo, ¿verdad? Permanecen lagunas en relación a lo del impuesto al valor agregado que les comentaba, ambigüedad en la norma para definir el beneficiario controlador, que es la persona que tiene el control efectivo de alguna forma en las empresas. En la parte del sector agropecuario faltan ahí algunos temas. Y que por qué si se rebasan 900,000 pesos de ingresos exentos se debe pagar desde el primer peso y no en los que excedan. ¿Por qué es obligatorio el reciclo para empresas que no rebasan 35 millones de pesos? En fin, contradicciones de tesis. ¿Para qué acumular ingresos si el IVA lo tienen que enterar? Recomendación, que exista siempre flujo de efectivo en las empresas. ¿Qué es recomendable? Cumplir con las obligaciones fiscales. Pues eso bien fácil, ¿verdad? Pues paga lo que te dé y ya. Hay muchas alternativas dentro del propio texto de la ley que me dan posibilidades de eficientar la carga tributaria, tanto para personas físicas como para morales. El detalle es realmente no leer por leer, sino leer e interpretar correctamente y bueno, podemos ver cosas ahí que otros no ven, ¿no? Conciliar la información de los FDIs que ya comentamos y recordar que la autoridad utilice herramientas digitales para fiscalizar. Hay que ser muy cuidadosos. Por ejemplo, el uso de la tarjeta de crédito, yo digo, es solo para casos extremos, no es un medio de pago cotidiano. Si tienen efectivo, paguen con efectivo y no dejen huella, por favor. Y eso es recomendable, ¿no? El beneficiario controlador implementar control interno o las multas son ya lo que les dije de 500,000 a 2 millones de pesos. Los socios mayoritarios de una empresa con sellos cancelados son un tema que pone también en riesgo a la empresa, entonces hay que cuidar que también nuestros clientes o los accionistas de las empresas cumplan al 100% con sus obligaciones y que sean impecables. ¿Cuáles serían algunas reformas fiscales necesarias? Que se otorgue certidumbre y seguridad jurídica a los contribuyentes, porque ahorita la autoridad actúa como quiere y desgraciadamente, yo les digo, a veces es el contexto, la circunstancia que proceda, el auditor que te toque o la persona que de alguna forma tiene ya una situación y no se mueve de ahí. Me tocó recientemente una auditoría para un organismo público descentralizado, auditoría directa. Es donataria autorizada, no paga impuestos, tenía justificado y una auditora no. Yo decía, el hecho de que no sepan no quiere decir que tengan la razón y son necios, por fortuna ya son los menos, ¿no? Pero esta señora decía, no, es que no es donataria autorizada porque no aparece en la lista de donatarias autorizadas, no tiene que aparecer, es un organismo público descentralizado y automáticamente está dentro del 79 de Ley de Impuestos sobre la Renta y está exento y aparte es donataria autorizada. Pues no, pidieron la confirmación con el SAT y por supuesto que el SAT les confirmó que son persona moral con fines no lucrativos, donataria autorizada por ser organismo público descentralizado, pues aún así les liquidaron como con 100 y tantos millones de crédito fiscal. ¿Y qué creen? El crédito era mínimo, yo creo que el crédito no era un 20% del crédito total y todo lo demás, multas, recargos y actualización. Se fueron a un medio de defensa, obviamente ahorita lo están litigando, ¿no? Que hubiera menos terrorismo fiscal, que el contribuyente esté más consciente y que hubiera estímulos fiscales. Yo creo que en el 94, cuando la gran devaluación
Lo que nos sacó un poquito adelante fue que el gobierno federal dio estímulos fiscales para fomentar la inversión, pero nuestro gobierno federal, y desgraciadamente lo que se visualiza a continuación, no nos van a dar estímulos fiscales, entonces hay que buscar alternativas que nos den la posibilidad de seguir con deducción inmediata, estímulos a la ciencia y la tecnología para generar empleo, impulsar el turismo, la salud, en fin, avanzar en la modernización del sistema tributario, impulso a contribuciones locales, contribuciones indirectas para gravar la economía informal, encontrar un justo medio entre la fiscalización y los contribuyentes. Son algunas de las que pensaríamos que podrían ser importantes y eliminar costos fiscales innecesarios, deducir el 100% de las prestaciones exentas. Por ejemplo, en la deducción de salarios, nosotros sabemos que la parte exentas o deducimos solamente el 47 o el 53% dependiendo de las prestaciones que otorgue el contribuyente, y la verdad yo digo, ¿por qué? La percepción exenta le costó al 100% al patrón, le dio la percepción al trabajador, entonces ¿por qué vamos a deducir solo una parte? Oye, porque el trabajador no acumula todo, porque le estás beneficiando al trabajador en un sentido, pero para el patrón fue un costo real, entonces la idea propuesta sería que fueran deducibles al 100%, ¿no? Precisar los procedimientos relacionados con intereses no deducibles y acotar las facultades discrecionales del SAT. Impulso a la seguridad alimentaria, las fallas en los sistemas del SAT que no nos dejarán, cuando falla el sistema, pues que nos den otras posibilidades de cumplir en tiempo y forma. ¿Qué tema? No sé si a ustedes les pase también el tema de las citas para poder dar de alta a una empresa, para poder ir a tramitar una firma electrónica y no hay citas. Y curiosamente alguien te dice, a mí dame 1,500 pesos y te doy la cita. Y está la cita, ¿sí o no? ¿Sí? Corrupción, aunque la 4T son puros y santos, ¿verdad? Pero corrupción, eso se administra desde la administración federal, por favor, pero bueno, desgraciadamente, qué triste, pero es una realidad. Y es para cumplir con las obligaciones fiscales, por el amor de Dios, pero bueno, son parte de ese tema. En compliance tributario no me voy a meter al tema de compliance, simplemente lo quise señalar como un tema que nos ayudaría enormemente a realmente visualizar que nuestras empresas o nuestros contribuyentes estén cumpliendo en tiempo y forma. Es decir, hacer como una pequeña matriz. Aquí en el material, que insisto es de ustedes, no tengo ningún problema en compartirlo, tener como un cuadrito, aquí traigo un ejemplo, donde veamos que realmente se cumple con todo, porque a veces se me pasó. Ayer me acaba de pasar también, en Guanajuato hay impuestos locales, impuestos cedulares, impuesto de nómina, en fin. Y me dice un arquitecto, me manda un mensaje, oye, me llegó esto a la oficina de que no estaba cumpliendo con el impuesto cedular, ¿no? O que no lo había presentado. Y ya me dice una de las contadoras, no, sí se presentó fuera de tiempo, pero se presentó. Y antes de que llegara la carta de invitación, ¿y por qué se presentó fuera de tiempo? Porque ni me acordaba que lo tenía que cumplir, ¿no? Entonces, teniendo mi compliance, mi compliance en términos fiscales, pues yo puedo decir qué obligaciones son de cada contribuyente, si están cumplidos en tiempo y forma, qué falta, qué tengo que hacer y buscar las formas de eficientar este cumplimiento tributario. Un tema que les quiero decir también, normalmente nos preocupamos mucho por cuidar a la empresa, que la empresa cumple en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales, pero la empresa no es una persona, bueno, es una persona moral, pero el dinero, las utilidades van al bolsillo del empresario. Entonces hay que cuidar a la persona física, es a la que hay que cuidar más. Y un tema de protección patrimonial, es que en algún momento ojalá y podemos platicar de eso, es la primera regla, nunca hay que poner todos los huevos en la misma canasta, diversificar, ¿no? A la persona física, obviamente cuidar su cumplimiento fiscal. Y les voy a decir algo, aun cuando me digan, oye, es que tengo un dinero que no es fiscal, siempre hay alternativas para transparentarlo, pero es preferible prevenir que corregir, ¿verdad? Pero siempre hay alternativas para poder monetizar o bancarizar el dinero y hacerlo como debe de ser, ¿no? Entonces, algunas ventajas del compliance es mejorar la relación con la autoridad, gestión eficaz de los riesgos tributarios, o sea,
medir. Hay gente que dice, me la juego, pero está consciente. Y hay un riesgo medido, calculado. Y sé que si llego a incurrir en esa situación, va a haber algo con lo que voy a poder salir adelante, ¿de acuerdo? Pero no ir más allá. Incrementar la seguridad jurídica, la resolución rápida de conflictos. ¿Cuáles son los beneficios de esto? Reducir y mitigar el cumplimiento fiscal, minimizar las conductas dolosas, ahorrar en costos por sanciones fiscales, mejorar el control y el cumplimiento de las obligaciones fiscales. ¿Qué tendría en caso de una revisión? Mejor adaptación, limitación de la responsabilidad de los directivos y aumento de la seguridad jurídica. Hay que hacer un diagnóstico de las organizaciones. ¿Cómo estoy? ¿Qué me duele? ¿Cuál es mi situación real? En el análisis sobre los miembros de la organización, conocer mi modelo de negocios. Dice, me gusta mucho oír luego a René de Compaq, que siempre dice que las empresas se mueren porque les da SIDA. ¿Sí han oído esa frase de René? Dice que las empresas se mueren porque les da SIDA, y SIDA significa sin idea de administración, ¿sí? Y me encanta, porque digo, sí es cierto, puedo tener un excelente producto, un excelente negocio, pero si no lo sé administrar, si no lo cuido, si no hay controles, si no hay eficiencia, si no hay orden, el negocio está destinado al fracaso, ¿sí? O sea, donde no hay orden hay desorden, no hay términos medios, ¿no? Entonces, ese es el punto. Temas generales, evitar riesgos, en fin, de interpretación, identificar en el análisis del riesgo tributario, identificar los riesgos, analizar y priorizar estos riesgos y valorar los riesgos tributarios de acuerdo a sus objetivos. Esta es una pequeña matriz que yo creo que no la van a alcanzar a leer, pero es simplemente donde yo veo cada una de las obligaciones y voy estableciendo el fundamento que tengo que tener, cómo lo cumplo, en fin, y esto me daría un marco muy claro para nosotros poder tener un control del cumplimiento adecuado de las obligaciones. Insisto, el material es de ustedes y se los comparte Compaq, encantada, ¿no? Con todo gusto. El beneficio de la planificación de los riesgos, tener una política de compliance que minimice los riesgos, formar el personal de la organización en cuanto a los riesgos fiscales, que estén conscientes. Ayer me hablaba también un contador, estaba en el aeropuerto, me habla un contador y me dice, oye, ¿cómo le hago? Tengo un socio del despacho que pues bueno, él cumplía con sus obligaciones y todo, y resulta que se fue, ya se separó del despacho, y estoy teniendo problemas muy graves con un grupo de empresas porque no hizo lo que tenía que hacer. O sea, no cumplió, no fue un agente profesional, honorable, o lo que decimos que debemos de ser los contadores, y pues ya se le ha hablado varias veces, no responde y dice que a él ya no le importa, él ya no es parte del despacho. ¿Qué puedo hacer? Le digo, mira, obviamente si tienes contratos, y no sé si el tema de responsabilidad civil puede implicar, pero mínimo en el colegio de contadores, pues llévalo a la junta de honor, ¿no? Y que por lo menos todo el mundo sepa que no es una persona confiable, ¿no? Porque dijo que cumplió, pero no cumplió, y pues no es justo que digan todos los contadores actúan en los mismos términos, pues no. ¿Sí? Implementar controles financieros y no financieros en la organización y establecer canales de comunicación, que a veces muchos de los errores es en ese sentido. Contratos de fecha cierta, importancia del artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, la extinción de dominio. Acuérdense, la razón de negocios, la materialidad, y ya con esto prácticamente termino. No es un tema de simple y sencillamente nosotros hablar de ¿qué debo de tener para la razón de negocios de materialidad? Todo lo que se justifique. El último ejemplo, un contribuyente me decía, un notario, oye, es que ¿cómo me cercioro de la materialidad de esta operación? Una persona vendió un terreno y su adquirente le va a pagar con pollos. Y yo, ¿cómo con pollos? Sí, el terreno vale 5 millones de pesos y cada semana le va a dar 150 pollos. No sé si vivos o muertos o descabezados, no sé, pero eran 5 o pollos. ¿Cómo le hago? ¿Es una operación de negocios real? Sí, o sea, ¿no se puede? Sí, ¿no? O sea, yo puedo vender un terreno y que me paguen con pollos, sí. Y me dice el notario, pero yo ¿cómo me cercioro? ¿Cómo dejo evidencia de la materialidad de todo? Desde el CFDI que se tiene que emitir por cada semana, la recepción de los pollos que están recibiendo, fotografías, todo lo que tú consideres que te pueda ser útil para comprobar que la operación es real, es creíble, es razonable, porque no hay un criterio definido al 100% y pues la autoridad puede pedirnos hasta la placa dental, ¿verdad?, para justificar cualquier cosa. Bien, esto es el compliance, simplemente es un comentario adicional.
como un apoyo para revisar nuestras obligaciones fiscales. De verdad, pues yo les agradezco enormemente su paciencia y espero que algo haya sido de utilidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María Esther. En verdad que nos inspiras a profundizar en el tema y además, lo más importante, nos brinda con esta gran charla estar totalmente competitivos en todas las tendencias, en esta fiscalización que tiene el SAT, aciertos y desaciertos y ver de qué manera cumplir oportunamente. Para nosotros, asistentes y comunidad Compaqui, es un enorme gusto haberte tenido aquí y como muestra de tu gran charla que nos has dado, queremos entregarte este reconocimiento para que guardes una experiencia memorable. Que para ti el día de hoy Profit sea una experiencia que nunca olvides y este recuerdo cuando lo veas, cree ese recuerdo memorable que has creado en nosotros con esta gran charla. Me encantó, muchísimas gracias. Y decirles una frase que me gusta mucho, que no tiene nada que ver con materia fiscal, ¿verdad? Pero siempre yo les digo que si volvieran a hacer, volvería a ser contador público porque amo mi profesión. Pero les digo que aparte, alguien me dijo algo hace poquito tiempo, venimos a ser felices y a disfrutar lo que hacemos, ¿no? Y el que ama deja huella y el que odia deja cicatrices. Entonces, lo mejor para ustedes. Muchas gracias. Es correcto. Aquí está. Te entregamos. Gracias. Muchas gracias. Al contrario, gracias.